Bueno, hace 15 días exactamente estuve en este lugar, invitado acá por los hermanos en Buenos Aires, como ya hace varios años, el último domingo, o el quinto domingo de cada mes, que les puedo visitar. Y les decía, como era el último domingo del mes, que este mes iba a ser un mes muy especial, donde la iglesia aquí en Buenos Aires habría de recordar y rememorar eventos muy especiales, muy importantes, muy significativos y de muchísima importancia a todas nuestras iglesias. En verdad, no tenía todavía la invitación para esta reunión, me la dieron en el transcurso de estos 15 días. A decirles en toda verdad y con sinceridad, lo tomé con mucho gozo y alegría y muy honrosa por parte del Señor que me permitiera compartir con ustedes la palabra. Pero a medida que fueron pasando los días, no es que perdí el gozo, pero se sumó el temor de poder hablar lo que realmente el Señor quisiera que compartiera con mis hermanos, y más aún pensando en este día, que en realidad es el 17, ¿verdad? Pero por una cuestión de acomodamiento de las fechas, se ha establecido hoy el recordar singular evento, importante evento, que es la proclamación de un testimonio y luego la identificación a través del tiempo de hermanos, de iglesias y de la formación de iglesias que recibieron esta palabra como verdadera y genuina palabra de Dios. Y mi oración al Señor era, bueno, ¿desde qué aspecto? La verdad es que hablar del testimonio de Filadelfia no lo podemos agotar en 40 minutos. Ni siquiera podríamos hacer un breve resumen por lo extenso, por lo amplio que es, por todo lo que ello significa. Pero tenían el deseo en el corazón, de parte del Señor, y esto se lo pregunté en varias oraciones, para poder transmitir, en primer lugar, un sentir que creo que debe ser el que debe primar en este día, que esta es una fiesta a Jehová. Es una celebración al nombre de nuestro Dios. Es un hecho único, especial, y que ha marcado la historia de la Iglesia de este último siglo, por cuanto es un hecho único. No hay algo similar a lo levantado aquí en la iglesia en Buenos Aires, en la ribera del Río de la Plata, como solían decir nuestros hermanos, y que trascendiera de tal manera a niveles mundiales, con una posición tan clara, con una posición bíblica, doctrinal, tan extensa, apoyada plena y absolutamente en la palabra de Dios. Único, no hay, por más que busquemos, no vamos a encontrar literatura de esta naturaleza. Tal vez en hermanos fieles encontremos esbozos o palabras o pequeños párrafos. Pero todo lo que hace al testimonio Filadelfia, según lo desarrollaran el Espíritu de Dios, porque el testimonio es del Espíritu, y el Espíritu toma del Señor y lo da a conocer.
Así Él lo declaró. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo cual este testimonio es el testimonio del Señor. Cuando nos reunimos hoy aquí en este lugar, es para alabar y engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para certificar nuestros corazones en esta palabra fiel, en una palabra que permanece inmutable, porque las verdades no cambian, trascienden los tiempos y permanecen inmutables. Y la verdad bíblica del testimonio de unidad cristiana y del testimonio Filadelfia del amor fraternal son verdades bíblicas claramente establecidas con fundamentos en la palabra de Dios. Y es algo que lo debemos conocer, pues es una palabra que puedo dar testimonio personal, que cuando yo la escuché por primera vez, cuando tenía 16 años, me impactó. De tal manera, hermanos queridos, yo venía de los hermanos libres. Conocía el Evangelio, ya era creyente, pero cuando escuché la palabra del testimonio me impactó. No entendía lo que hablaban nuestros hermanos mayores. Términos como la palabra de la cruz, el hecho de la cruz, la palabra del testimonio, el amor fraternal, etcétera, etcétera. No entendía, pero me quedó una impresión en el corazón que nunca más me pude ir. Hoy tengo, por la gracia del Señor, 66 años. Ya hace 50 años que escucho esta palabra. Y todavía necesito seguir aprendiendo. Y experimentando principalmente la palabra del testimonio, la palabra del amor fraternal. Y que en ese amor fraternal que se nos llama a experimentar, pueda también experimentar la caridad. Porque así termina entre la palabra que va diciendo el apóstol Pedro y en el amor fraternal, caridad. Hace una distinción, no hay confusión. No es lo mismo amor fraternal que caridad. En el amor fraternal, en el amor entre hermanos, debe manifestarse también y brotar como bendito fruto del Espíritu de Dios, la caridad, que es el amor sufriente. Es el amor que sufre, es el amor que sacrifica por el hermano. Y en realidad es una invitación del Señor para todos. Y me alegro que haya muchos jóvenes, porque en realidad pensaba esto. Esto es para los jóvenes, para los que siguen nuestros pasos, para los que van creciendo. Es una buena motivación también para los mayores el generar jornadas bíblicas de carácter fundamental para transmitir a las generaciones nuevas aquellas cosas que nosotros hemos recibido de parte de Dios, que están escritas, pero que también están para ser anunciadas y predicadas. Porque uno lee, pero cuando escucha la palabra de Dios, qué impresión distinta que produce en el corazón. Eso nos sucedía a nosotros. Cuando teniendo la literatura, tal vez no la llegábamos a leer totalmente. Pero escuchando a estos hermanos amados, preciosos,
que ya casi todos prácticamente están en la presencia de nuestro Dios. Sin embargo, producían en nuestros corazones verdaderas decisiones de carácter espiritual. Decisiones que transformaron nuestra vida. A mí me la transformó. A mí me transformó la vida escuchar la palabra del testimonio. No porque haya sido lo mejor, sino porque el Señor es el que obra. Y tenía para compartir con ustedes algunos versículos, no muchos porque digo el tiempo no es tan extenso que tenemos, pero textos que son muy claros y que acompañan a todo el tema de la declaración bíblica del testimonio Filadelfia. Una de ellas es el hecho de lo que se nos dice en el libro de los Salmos. Vamos a leer en el Salmo 78, versículos muy conocidos. 78:1. Dice así la palabra de Dios: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su fortaleza, y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Esta palabra es lo que se nos transmitía a través de muchos años que tuvimos la oportunidad de escuchar a estos siervos de Dios, llamados de Dios, entregados a Dios para este ministerio. Esta realidad tan importante, que lo sepa la generación venidera, y nos la transmitieron a nosotros. No tuvieron el egoísmo de quedarse con el conocimiento o el entendimiento de la palabra de Dios, o de enaltecerse a sí mismos. Con mucha humildad, con temor, como de Dios, delante de Dios, como hombres de verdad y mujeres de verdad, transmitieron, nos enseñaron aquellas cosas que hablan de las obras de Dios que realizó en sus días para que tamaña obra comenzase. Y la palabra de Dios dice, y para que lo cuenten a los hijos de sus hijos, para los jóvenes que están hoy creciendo en el camino de la fe, que van descubriendo el conocimiento de Dios y su palabra. El propósito es que pongan en Dios su confianza, una profunda obra de fe, una fe extraordinariamente bendita, el don de la fe, para realizar obras extraordinarias. Eso era la talla de estos hombres, y particularmente de nuestro querido y amado misionero, ya en la presencia de Dios, don Armando Di Pardo. Y ni hablar del padre, que no tuve conocimiento de él en el sentido de conocerlo, de don Liborio.
pero hombres de fe, para levantar un testimonio de esta naturaleza, a pesar de los pesares, a pesar de que siempre don Armando decía, la obra del testimonio es dolorífica, pero no se detenía. Al contrario, venía a mi corazón, porque estuve leyendo mucho. La verdad es esa, uno empieza a buscar documentación, lo que está al alcance de uno. Pero la verdad es que a mí me pasa, no sé a ustedes, que es tan rico, y alguna vez lo he hablado con algún siervo. Cuando era más joven, recién empezaba los primeros pasos, digo, voy a predicar como don Armando, decía. Y no me salía nada. Como, aunque lo leía y lo releía, y después cuando tenía que predicar no me salía. Porque no consiste en palabras. Es en la virtud y en el conocimiento de Dios. Y en estos días, leyendo y releyendo otra vez, sentí la misma sensación de pequeñez. Ya de por sí soy bajito. Pero delante de la talla de estos hermanos, cuán insignificante puedo ser. Cuán ignorante. Y me acordaba del texto que está en Hebreos, de la fe de estos siervos, las cuales imitad, y el éxito de su conducta que han tenido. Y le dije así al Señor, bueno, Señor, yo me siento como el profeta, soy un niño, no sé hablar, pero ayúdame a que pueda imitar algo que es lo que dice que hay que imitar. Porque nos dice, sed imitadores de la palabra de los hermanos. ¿Qué dice? De la fe, en Hebreos 13, ¿no? La fe de los cuales imitad. Señor, ayúdame por fe a hablar la palabra de Dios, a mencionar aquellos artículos de fe que deben marcar nuestras vidas en forma definitiva, de una manera que inunde nuestro corazón y no seamos conmovidos por ningún viento de doctrina, ni por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿qué cosa? Los artificios de error. Que podamos presentarnos como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos, sino que sepamos trazar la palabra de Dios como corresponde. Perdonen si parafraseo algún versículo. Es para no detenernos tanto, no es que nos valga la pena, pero el tiempo se nos va. Y que esta palabra, hermanos queridos, tan hermosa, rica, y leyendo la experiencia y la vida de estos siervos de Dios, don Armando, cuánta humildad había en este siervo de Dios. Podríamos hablar de todos. Era una gran camada, por la gracia de Dios, de hombres que nos han marcado a cada uno en distintas cosas. Pero en este caso, qué humildad que tenía. Porque ya cuando se constituye la iglesia en el año 1938, dice con su amado Padre, llenos de humildad y de profundo temor delante de Dios, hicieron lo que hicieron por fidelidad al Señor, de separarse de toda suerte de denominación,
y de apostasías, y levantar una bandera que luego fue creciendo. Cuando uno lee la historia, va viendo los distintos momentos, cómo fueron creciendo espiritualmente, de ser no solamente creyentes fieles, entendidos en la palabra de Dios, sino que fueron creciendo en sabiduría y en el conocimiento de Dios. Y cómo Dios les fue dando la luz para expandir este llamado de fidelidad y buscar a los hermanos a través del mundo. Y cualquiera de ustedes, porque hoy día está al alcance de cualquiera, que quiera escuchar la declaración bíblica de la unidad cristiana del año 70 del Congreso en Necochea, van a escuchar de los mismos labios del hermano don Armando, relatando hasta dónde llegó este testimonio y fue aceptado y reconocido como fiel. Corea, Japón, África, es lo que me puedo acordar, ¿eh? Todos esos lugares. Y luego, en su misión itinerante, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, encuentros personales con hombres benditos, como Martin Lloyd-Jones leía, siervos de una talla, pero de una humildad. Me enternecía, porque Lloyd-Jones, para todo aquel que crea que es un erudito, un entendido, lo recibió a don Armando en su propia casa, como hermanos en Cristo, y hablaron por más de 2 horas. Un hombre ya anciano. A los pocos años este hermano partió a la presencia del Señor, pero reconoció en don Armando y en un total acuerdo con la declaración y las bases bíblicas doctrinales del testimonio Filadelfia, del amor fraternal, que llama a otros hermanos frente a la eminente venida de nuestro Señor Jesucristo a tomar una posición de fidelidad. Primeramente, seguir predicando el Evangelio a todas las almas. Es el primer y gran mandamiento. Que las almas escuchen el Evangelio y sean salvas. Pero luego también que esas almas sean alimentadas con la palabra sana, genuina, bendita. Sin adulteraciones, para que el creyente crezca y luego también sea un hombre santo o una mujer santa, para que aspire a ser fiel también. ¿Fiel a qué? A los preceptos divinos, a estos los cuales Dios mandó que se guardasen. Es mandamiento de Dios. Y les decía, no podemos hablar de todo el testimonio de la carta. Tal vez algún día podamos hacer jornadas bíblicas, donde se pueda hacer un desarrollo pensando y en honor a los jóvenes, que hay tantos. Y hay muchos que quieren agradar a Dios y servirle. Tal vez hay otros que quedarán en el camino. No podemos decir y garantizar que todos vamos a llegar. En mi tiempo éramos muchos. ¿Cuántos? No me enorgullezco, al contrario. Porque cuando me acuerdo, uno lo siente en el corazón. Y tal vez llegamos a lo más inútil, ¿eh? No voy a dar nombre, pero acá hay quienes pueden decir lo que éramos cuando éramos jovencitos.
A mí una vez me dijeron, ¿sabés toda la sopa que tenés que tomar vos todavía? Cuando dije que tenía una aspiración. No, vos todavía tenés que tomar. ¿Sabes toda la sopa que tenés? Ahora estoy tomando mucha sopa. Hermanos, hay que seguir dándolo. Hay que seguir anunciando el testimonio. Porque es del Señor. Él lo levantó. Él lo promovió. Es su testimonio. Es propiedad indiscutible e inalienable, no sé si está bien dicha la palabra, del Señor Jesús. Es el testimonio de la palabra. Y nosotros, por sola gracia, hemos sido ingeridos para poder anunciarlo. Y esto hay que seguir dándolo. Y les decía, no podemos hablar de todo el testimonio, pero releyéndolo una y otra vez, cosa que nunca antes me había pasado, me detuve en una de las frases de la declaración bíblica del testimonio de Filadelfia, que está, para que todo el mundo lo sepa, si alguno no lo sabe, en la síntesis bíblica de propósitos, doctrina y práctica de nuestras iglesias, que cada miembro lo debe tener y que los jóvenes lo pueden tener también para aprender sana doctrina. Y hay una pequeña frase que está con letras mayúsculas, porque el movimiento Filadelfia se levantó en contra de toda especie de apostasía y de modernismo, tanto local como internacional y mundial. Fue contra todo. Contra todo. Contra toda especie de mal. Se necesitaba fe, para hacer eso en el Señor. No fortaleza humana, porque en lo humano no hubiésemos llegado ni a la esquina, pero sí la obra de Dios en estos hombres. Se ve por los resultados obtenidos. Y hay una pequeña frase, que la voy a parafrasear, porque no la tengo ahí, pero cuando habla, a ver si algunos se acuerdan, cuando las voces de bronce, a ver si me ayuda, suenan, anunciando de un ecumenismo, y las denominaciones, y etcétera, etcétera, dice, las trompetas de plata, de sonido argentino, ¿no se han de hacer escuchar? Y me llamó la atención esta palabra. Las trompetas de plata, que es bíblico. Está tomado de Números 10, donde tales trompetas fueron ordenadas por Dios para hacerlas de primorosa hechura, para que sonaran en Israel en los tiempos de la salida de Egipto, en su peregrinaje a la tierra prometida. Y esas dos trompetas tenían que hacerse oír en todo el campo de Israel de acuerdo a cómo Dios les indicaba lo que tenían que hacer. Había tres elementos entonces. El fuego por la noche, que los alumbraba y los calentaba. La nube, que los cubría de día. Del calor abrasador del sol y de las inclemencias de un desierto hostil. Y tercero, estas dos nos hablan de la presencia divina con el pueblo de Israel. Y la tercera, la voz de Dios, que se pronunciaba a través de estas trompetas, porque cuando los sacerdotes la tocaban de acuerdo a los distintos sonidos que hacían, y si tocaban una trompeta o las dos trompetas, el pueblo ya tenía que saber lo que tenía que hacer. Entre ellas, movilizarse, hallar el lugar que tenían que hallar,
si de un lado o de otro lado. Dios les indicaba con sonido. Hoy algunos creen que sonaban de determinada manera las trompetas, pero realmente no sabemos. Pensemos que hablamos de miles de años atrás. Pero lo cierto también, que las trompetas se tocaban cuando llamaban a congregación y en los días de alegría y en los holocaustos y en los sacrificios. La trompeta presente. Y la trompeta presente también estará cuando el Israel espiritual sea arrebatada en las nubes con el Señor, cuando sea tocada la final trompeta. Serán tocadas trompetas también para recoger al pueblo de Dios, como también lo hicieron cuando entraron a la tierra prometida. Y esto decía: Señor, que estas trompetas no callen, porque el tiempo que vivimos ameritan que estas trompetas suenen con mayor vigor. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué sonido tendrá que dar esta trompeta? Porque ya no es una trompeta hecha de plata, de material humano. Son con cuerdas humanas, a través de los labios de los hombres. ¿Cómo oirán si no hubiere quien les predique? ¿Cuál será el sonido para este tiempo presente que Filadelfia tiene que seguir dando? Que el testimonio tiene que seguir dando. En el año 99 del siglo pasado, 98-99, se hizo el primer congreso rioplatense de obreros. Y de allí surgieron 3 cosas muy importantes a tratar. La primera de ellas era visión del pasado. No olvidarnos las cosas que se lograron a través del esfuerzo de vidas consagradas, de vidas entregadas, para que Filadelfia, como testimonio, pudiera llegar a ser proclamado. Los distintos eventos, hechos, hitos, mojones que fueron marcando el camino, el derrotero de estos hermanos, se tienen que seguir recordando para no olvidar de dónde surgimos y para qué surgimos. Que no es un movimiento humano. Bien lo decía aquel sacerdote, ¿no? Si esto fuera de los hombres, ¿qué iba a pasar? Perecería. Mas si es de Dios, ¿no lo podremos? Y yo creo que es de Dios. No lo digo creo en términos de duda, ¿eh? Yo creo que es de Dios. Porque ha sido dada una puerta abierta. Son promesas de Dios, claras, concretas. El Señor está empeñado en esto. Y Él lo va a seguir dando. Alguno dirá, bueno, pero hay que ver si somos nosotros los que le tenemos que dar o lo darán. Bueno, eso cada uno tendrá que dar a Dios razón de sí. Pero se va a seguir dando. Y el tema es, como dice ahí aquí yo vengo presto, esto lo hablamos el domingo acá, ¿no? Retén lo que tienes, tú. Y decía nuestra hermana Siria, pon tu nombre. Tú, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Quiere decir que es algo, es una corona que puede ser quitada. Y el logo de la escuela bíblica es una cruz y una corona, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Será quitada? ¿O velaremos en oración? Hay un dicho humano muy común, ¿no? El pueblo que olvida su pasado está condenado ¿a qué? ¿A cometer? ¿A repetir los mismos errores? Bueno, si nosotros olvidamos a estos hermanos que debemos recordarlos con un amor realmente en el Señor, y la obra principalmente que el Señor hizo por ellos, para que nosotros tuviéramos, miren, literatura que sobreabunda, para estudiarla a la luz de la palabra de Dios. Por supuesto, el privilegio es de la palabra sobre todas las cosas. Y en ese congreso, el último que yo pude estar, el único que hubo hasta ahora, del 98, se dice el énfasis que hay que hacer para que esto no sea olvidado, sino recordado, porque es para el Señor la gloria. El segundo punto es el de la autoexamen personal, para ver cómo estamos nosotros. Y si hemos errado en algo, corregir ese camino. Lo tengo aquí anotado, miren. No quería leerlo para no hacerlo tan... Miren, y con respecto al punto anterior, la revisión histórica, la publicación y la difusión. Y esto no lo digo con ánimo de avergonzar a nadie, ¿no? Pero de los jovencitos que están acá, o de los mayores, ¿cuántos han leído la declaración bíblica, o la declaración, o la proclamación del testimonio Filadelfia? ¿Cuántos lo han leído? Tal vez no saben ni lo que es. Es deber nuestro, entonces, en las iglesias, promoverlo esto. Me acuerdo que el pastor Dick, ni bien empecé, lo primero que me regaló fue una síntesis bíblica. Yo era jovencito, vuelvo a repetir, 16 años. Toma, lee esto. Y me lo dio. Especialmente esto. Y me dio el testimonio de Filadelfia en los cuadernillos que estaban antes. Después se agregó a la síntesis. Pero antes estaba separado en un cuadernillo. Y me dio el cuadernillo. Esta es nuestra posición. Léelo. Promoción y difusión de esta bendita palabra. El segundo punto. Examen introspectivo. ¿Qué es? Hacia... ¿Qué es lo que más nos cuesta? Porque ahí encontramos una barrera muy difícil de franquear, que es la barrera del reconocimiento personal. Y si en algo hemos errado, y si en algo me equivoqué, tener la honestidad espiritual delante de Dios de reconocer, no solo de reconocer, sino también de corregir y no volver a hacer lo que está mal hecho. Exhortarnos a esto. E involucra, miren, lo anoté porque está sacado de los escritos de don Armando. Exhortamos a un autoexamen de iglesias
e instituciones. Todos. No hay uno que pueda decir, yo no tengo de qué examinarme. Si estamos haciendo bien las cosas, bueno, el que da el alabanza sabemos quién es Dios. Si estamos haciendo mal, también nos redarguirá y nos ayudará a corregir. Porque no nos olvidemos que este día es del Señor. Este movimiento espiritual es del Señor. Esta declaración es del Señor. No es nuestra. Por lo cual nos hace seriamente responsables, directamente responsables, de qué es lo que hacemos con lo que se nos ha sido dado. Y un día tendremos que dar cuenta. Y no hay justificativo, ¿eh? Yo tendré que dar cuenta lo que me ha sido encomendado. ¿Y qué voy a poner por justificativo? Y bueno, Señor, tú sabes, yo quería haber sido fiel, pero tú ves cómo estaban todos los demás. Y cómo estaba, y había otras cosas. Yo digo, ¿se sentará el Señor a escuchar nuestras cuitas? En aquel día, cuando tengamos que dar cuenta a cada uno de la responsabilidad que le ha sido dada, a los pastores, a mí, yo, y a cada hermano, y a cada jovencito. Cada uno tendrá que dar cuenta. Yo no, después sí, como pastor tendré que dar cuenta, como dice, para que lo hagan con alegría y no gimiendo. Pero personalmente voy a tener que dar cuenta por mis cosas, como cada uno de nosotros. Porque el testimonio a Filadelfia no es solamente escritos. Son escritos que tienen una real y genuina aplicación práctica para nuestras vidas. Del amor fraternal, del amor entre hermanos, de amar la palabra, no negar el nombre, de servir al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, velar por el frente interior. Y en eso me recordaba la carta del 90. Estas fueron jornadas en el 98. Pero ya en el 90 nuestro hermano nos advertía de los peligros tremendos que corremos cuando no velamos por ese frente interno, como debe ser, en lo que cada uno tiene que poner de su parte. Porque el pueblo de Israel, y ahora volvemos un poquito atrás, fueron instruidos, enseñados, corregidos, santificados, armados, preparados para que funcionaran como un poderoso ejército. Para que cuando llegaran a la tierra prometida, la pudieran conquistar. Y cualquiera pensaría, bueno, ya estaba todo hecho, ya está, es fácil. Pero eso era la preparación. Después vendría realmente la conquista. Por eso yo les preguntaba, ¿cuál será la palabra para este tiempo? ¿Cuál será el propósito de Dios para la Filadelfia en este tiempo, para el testimonio? Las voces de plata deben seguir sonando, deben seguir anunciando que el Señor viene. Y lo deben hacer con un sonido argentino. Argentino no habla de esta Argentina, ¿eh? Si alguno lo... Sonido argentino es un sonido claro y totalmente distinto a cualquier otro sonido. O sea que la predicación nuestra tiene que tener esa característica.
un llamado a los jóvenes de este tiempo, para que este testimonio también les cautive el corazón, para que aprendan a poner, como yo todavía tengo que seguir cada día aprendiendo a poner, en Dios la confianza, no en los hombres. Siempre recuerdo una frase de un hermano: si me ven caer, bueno, que otro tome la bandera y siga. Pero hay que seguir. Hay que seguir. Y esto en fe. Pues eso es una obra de fe. Esto en fe, porque si nos miramos a nosotros mismos y no hacemos nada. Pero puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, proseguimos por ver si alcanzamos aquello para lo cual fuimos alcanzados del Señor. Y que para la palabra que dice, para que Él pueda, aquel que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccione para el día de Jesucristo. Y en eso, para nosotros, está involucrada la obra del testimonio. Hay una proclamación, hubo un día de proclamación. Y a partir de ahí, nuestro hermano, mientras estuvo en vida, lo siguió haciendo, hasta que no pudo más, por la edad. Pero hay que seguir haciéndolo. Sobreponerse, porque el pueblo de Israel fue probado, después, en las distintas campañas para tener la tierra prometida, para llegar finalmente a poseerla. El testimonio del amor fraternal no ha de ser probado. ¡Ja! ¿Cómo que no? A ver, estos que dicen que tienen el testimonio del amor de hermanos, vengan para acá. Y ahí sí que se nos mueve el piso. Enséñame, Señor. Ayúdame a que por fe y amor, frente a distintas situaciones, pueda sobreponer y seguir adelante hasta que tú digas o hasta que tú quieras. Pero que nada ni nadie nos quite ese llamado que Dios nos ha hecho en esta invitación, en este pequeño folletito que han dado del programa del día de hoy. Atrás está claramente dicho para cuántas cosas nos ha llamado el Señor. No lo voy a repetir, está ahí escrito. Bueno, que nada nos aparte. Recordemos la experiencia de Cristo, y sabiendo que su hora había venido, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y nada, ni nadie lo pudo desviar de su curso. ¿Hemos recibido un testimonio? Sí, gracias a Dios. ¿Es precioso? Es único. Es único. No hay otro igual, Busquen, a ver si encuentran algo similar. No hay. No hay. Es un privilegio honroso. No hay. No hay. Por lo cual, hermanos queridos, habiendo recibido tanto de parte del Señor, ¿no es acaso poco pedir de nosotros que, como dice aquí, que cumplamos con lo que Él quiere, que hagamos con su ayuda? Que pensemos, dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos en las generaciones que vienen, lo que tienen que recibir, la palabra del testimonio, la palabra de la cruz que tiene que ser empezada a vivir por cada uno de nosotros. El ejemplo
que debe acompañar a todo esto. Todo esto es Filadelfia. Y así dijimos hoy. ¿Sonarán todavía las trompetas? Últimamente ando con ese texto que dice, ¿han se acabado los mozos? Yo creo que lo dije acá también, ¿no? En algún momento, en la reunión acá, en estos domingos. ¿Han se acabado los mozos? Preguntaba Samuel a Isaí. Ya no hay quien quiera presentarse al Señor y decir, Señor, necesito prepararme para servirte. No sé en qué, pero necesito prepararme. Dame luz, entendimiento, para entender el llamado, para ingresar a la escuela bíblica de teología, donde he de recibir la enseñanza oportuna de saber cómo tú quieres que yo te sirva y no servirte como yo quiero. Enséñame, Señor, si estoy en la escuela bíblica, a definir delante tuyo y que los hermanos puedan ver mi firme decisión de querer servirte, que despierte los dones del Espíritu en mi vida y que la iglesia lo pueda reconocer, porque ese era el tercer punto también. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, mas los obreros, pocos. Y todavía se necesita voces jóvenes, que vayan aclarando su garganta para un día pronunciar las palabras del testimonio con la fortaleza de una trompeta de plata. Qué linda figura, ¿no? Si el Señor me diera esos dones. De poder hablar una palabra que esté seguro que sea de la boca de Dios. Que esté firmemente convencido de que Dios me lo dio para mí primeramente y para compartir con mis hermanos. Y que esa palabra haga la obra para la cual es enviada. Y para los jovencitos, tal vez no entendieron mucho, lo reconozco, pero el Señor te ha llamado y estás aquí para escuchar qué es lo que el Señor quiere decirte. Te llama para que ingreses a sus filas de fidelidad, de amor, de santidad. Creo que para eso no hace falta entenderlo mucho, ¿no? ¿Será esta la trompeta que debe sonar en este tiempo todavía? Hermanos, la venida del Señor está cerca. Y se necesita. Dios necesita. No es que seamos indispensables. Sí somos necesarios para esta obra. Para los que somos más grandes, bueno, apoyar a los que son más jóvenes, que tienen la fuerza, la fortaleza, el ánimo, la voluntad. Nosotros más grandes tal vez ya somos más pesados para movernos, pero que no seamos de palo de tropiezo, sino todo lo contrario, que podamos incentivar a los más jóvenes en este camino de fe, porque así lo hicieron con nosotros. A mí nadie me puso los palos en la rueda, que me lo tenían que haber puesto en la cabeza el palo realmente. Pero tuvieron paciencia. Y hasta el día de hoy me avergüenza una frase que me dijera la hermana María Eva Di Pardo. María Eva, ¿no? Se acercó y me dijo, y esto delante del Señor lo digo, y Él es testigo. Digo, vos vas a ser un gran defensor del testimonio. Me lo dijo así, y se dio vuelta y se fue. ¿Se acuerdan cómo eran las que la conocieron? Muy sencillo la hermana, ¿eh? Vos vas a ser un gran defensor del testimonio. Me había escuchado en un devocional, no sé qué.
Ojalá. Ojalá lo pueda hacer. Y que una palabra quede en el corazón. Una palabra que me defina, que me aliente, que me haga dar un paso hacia adelante en esa decisión de servir al Señor del todo y a la palabra en todo y a limpiarnos de toda especie de mal para esperar al Señor en su venida y amar ese día. Hermanos queridos, jóvenes queridos, ¿estaremos dispuestos a hacerlo? Una decisión. Señor, acá estoy. Ayúdame. El Señor que lee los corazones y que tiene la capacidad bendita de recorrer las filas en el mismo instante de tiempo, ya está mirando tu decisión. ¿Ya estamos sirviendo al Señor? No, Señor, enséñame a servirte mejor, como tú quieres. ¿Ya estoy trabajando en la obra, Señor? Enséñame, enséñame, enséñame. Quiero iniciarme en el camino de la fe. Hace poquito que comencé como cristiano. Señor, ayúdame. Aviva el fuego de ese primer amor para que pueda tomar decisiones que cambien mi vida para siempre, para bien. Hermanos queridos, gracias a Dios por estos momentos que podemos pasar. Gracias a Dios por esta invitación honrosa que se me ha hecho, de mucha responsabilidad. Así lo sentí, de mucho temor. Tal vez no hablé todo lo que hay que hablar del testimonio, pero es también para despertar la inquietud de querer conocer más. Más. Como dice ese himno, ¿no? Más de Jesús, más de su amor, más del testimonio. Y que pueda entregarme para que pueda vivir como Él quiere que viva. Que el Señor nos bendiga y bendiga este nuevo aniversario. Mis saludos a la iglesia en Buenos Aires. Que el Señor les bendiga, porque de aquí, de este lugar, salió este testimonio. Que el Señor les prospere, les bendiga y les dé el crecimiento que tiene preservado para este lugar todavía, hasta que el Señor venga. El Señor bendiga la escuela bíblica que patrocina esta reunión. Que Dios bendiga a los alumnos de la escuela bíblica. Que Dios bendiga a los que quieren enrolarse en sus filas y convertirse en fieles soldados de Jesucristo, como alguna vez lo hicimos todos, tal vez sin conocer demasiado lo que era la escuela bíblica, pero que cambió también nuestras vidas, para bien. Adelante, jóvenes, adelante. Con la cruz, un poco más. Que ya pronto viene Cristo. Que no nos encuentre durmiendo como Jonás al costado de la nave. ¿Qué tienes, dormilón? Despiértate, tú que duermes. Levántate y te alumbrará Cristo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.